Bien, estamos de vuelta con César Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. César, bienvenido a Rumbo Económico. ¿Cómo estás? Encantado, Enrique. Un gusto estar en tu programa. César, ustedes como Cámara de Comercio han enviado una serie de propuestas al gobierno que de implementarse ustedes consideran destrabarían la economía. Yo quiero conversar sobre varias de ellas, son muy interesantes, muy importantes. Empecemos con el tema tributario, que es un tema grande. Fuera de cámaras conversábamos sobre cuál era la presión tributaria real que enfrentan nuestros empresarios, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco sobre eso? Sí, cómo no. Previamente quizás precisar, Enrique, que la Cámara ha presentado diversas propuestas al Ejecutivo. Cuando dieron 45 días para aportar al Plan Nacional de Diversificación Productiva, presentamos como 5 carpetas, con ideas precisas. Luego presentamos y tenemos publicado en la revista de la Cámara un conjunto de barreras burocráticas precisas de 8 de los 14 gremios que tiene la Cámara, electrodomésticos, cosméticos, salud, edificaciones, etcétera, de cuáles son las trabas más complicadas que ellos tienen. Y finalmente la que tú mencionas, son alrededor de 13 propuestas en el campo laboral, tributario, de comercio exterior y de administración, digamos regulaciones, que hemos considerado que pueden coadyuvar a reactivar la economía, subir la inversión que está tan golpeada y sobre todo pues buscar retomar el crecimiento económico. Empecemos con el tema tributario. En el tema tributario presentamos varias de ellas, derogar el DITAN, que es el impuesto temporal a los activos netos. Temporal que se convirtió en permanente. Exactamente, lo que te iba a mencionar, la T de ITAN es de temporal. Y, claro. Bueno, y en este país lamentablemente parece que lo temporal termina siendo permanente. Sí, claro. Lo mismo iba a pasar con el ITF, ¿te acuerdas? Claro, y sí, hasta ahora, ¿no? El ITF, que es marginal, se suponía de que era para reducir la informalidad. Claro. Y finalmente terminaron pues bajando la tasa. No sé cuánto haya mejorado la informalidad, porque hasta ahora no tenemos realmente información de detalle. Y otros más hemos planteado la derogatoria de todos estos sistemas de pagos adelantados del IGB, como detracciones, percepciones, que finalmente las empresas, Enrique, no nacen para recaudar impuestos. Claro. Las empresas invierten, ponen su capital a riesgo, generan empleo, pagan sus impuestos, y no son pues empresas que se dedican ni deben hacer la labor de la SUNAT de recaudar impuestos. Claro, porque es como que el gobierno crea un sistema tributario complejo y cuando se da cuenta que es muy costoso para él administrarlo, le tira la pelota al privado para que el privado haga su trabajo. Sí, ¿no? y como el privado realmente hace bien su trabajo, resulta de que buena parte del IGB, un porcentaje importante, es gracias a lo que recauda el Ejecutivo, es gracias al sector empresarial. Claro. Eso lamentablemente genera una adicción, entre comillas, porque entonces esto que se supone también era temporal está siendo permanente. Claro. Nosotros estamos planteando que eso sea derogado hacia fin de año. Eso le genera problemas a las empresas y algo inaudito además. Si tienen algún problema en el transcurso de la aplicación de estos pagos adelantados, las empresas pueden ser multadas, penalizadas, por una acción que no les corresponde. De acuerdo. Entonces, son varias las medidas y lo que comentábamos fuera de cámara es que hay un concepto que se llama de presión tributaria, que es todo lo que se recauda, que va en el numerador, y se divide por el PBI, y ese porcentaje resultante es lo que se conoce como presión tributaria. Claro, y uno utiliza la presión tributaria para ver qué tanto un Estado asfixia tributariamente a sus contribuyentes, ¿no? Cuánto de lo que generan las empresas, en vez de quedarse en el bolsillo de las empresas para reinversión, para generar más actividad productiva, se lo lleva el Estado. Se lo lleva el Estado y ojalá, si es eficiente y eficaz, bueno, lo puede por último utilizar en muy buena dirección y de manera como corresponde. Que no suele ser el caso, pero en fin. Y eso es más o menos alrededor del 15%. La meta del gobierno era llegar a 16%. La misma jefa de la SUNAT ya ha dicho que eso es irreal, no van a poder llegar. Pero digamos que sea 15, 15,5%. Pero esa cifra sale de dividir todo lo que se recauda por el total del PBI. Claro. El Banco Mundial nos dice que el 60% de la economía peruana es informal. Ergo, entre algunas cosas, no paga impuestos, esa parte de la economía. Claro. Entonces, si nosotros sabemos que el 60% del PBI es informal, entre otras cosas no paga impuestos, además de no darle las retribuciones que le corresponde a la masa laboral y que se considera también informal, entonces el denominador no debiera ser el 100% del PBI.
debería ser el 40% de todos aquellos empresarios que contribuyen Claro. y que generan esa recaudación. Porque esa presión tributaria no recae sobre todos los peruanos, sino solamente sobre aquellos que producen de manera formal. Por la gran evasión que hay, y por contrabando y una serie de imperfecciones que hay, que hacen que ese 60% pues no contribuya. Claro, entonces la presión tributaria realmente es mayor. Si tú divides esa recaudación por el 40% del PBI, tienes una presión tributaria mayor que el promedio de un país desarrollado. Claro. Estás alrededor del 35%. Y eso sin considerar pagos que se hacen, que son impuestos, como el impuesto predial a las municipalidades. Entonces, en buena cuenta, el esfuerzo del Ejecutivo y el esfuerzo de la SUNAT, y por eso los empresarios insistimos mucho en esto, es en aumentar la base tributaria y reducir la informalidad. Claro. Ahora, y en ese cálculo se tienen en cuenta también, por ejemplo, pagos como tasas por servicios que brinde el Estado, por ejemplo. No, tampoco. Solamente los impuestos. Solamente los impuestos. Entonces no se tienen en cuenta las tasas, digamos, pues el canon por uso de espectro radioeléctrico, todos estos cobros adicionales. Entonces, la presión tributaria realmente es muchísimo mayor que lo que tú dices. Pagamos mucho más que en países europeos por servicios sudamericanos. Es correcto, es correcto. Y, bueno, se supone que los agentes económicos deben contribuir con el Estado para que se hagan una serie de obras y se den servicios públicos que el sector privado no va a cubrirlo en su totalidad, y esa es la actividad justamente que le corresponde al Estado. Un sector privado puede participar, una empresa privada puede participar en una concesión de una carretera, pero no le interesa un camino de penetración o una actividad de regadío, que son actividades que sí las tiene y le corresponde hacer el Estado, y para eso son los impuestos. ¿Cuáles son las medidas que ustedes han planteado en materia laboral, que es otro de los grandes problemas que tiene ahora nuestra economía? Mira, hemos planteado varias medidas ahí, porque hay un sinnúmero de medidas en el campo laboral que han complicado la ya rígida política laboral. El problema, Enrique, en el tema laboral es que los gobiernos no le quieren meter el diente. Y es uno de los serios problemas que tienen las empresas, porque los sobrecostos laborales son bien altos. Por adelantarte, a nivel de la Alianza del Pacífico, que la integran Chile, Colombia, México y Perú, Perú tiene los sobrecostos laborales más altos, casi 60%. Entonces, esto, en vez de haber sido atacado buscando flexibilizar la política laboral en un mundo globalizado, uno tiene que buscar ser competitivo y sin restringir ni eliminar ninguno de los beneficios que han logrado los trabajadores como corresponde. Lo que se quiere es evitar los sobrecostos, aquellos que no son estrictamente laborales. Entonces tenemos una política laboral muy rígida y que progresivamente ha ido complicándose más. Le han ido creando otros elementos, otras exigencias a las empresas, sobre pretexto de que esto va en beneficio de los trabajadores, que termina agobiando a las empresas, restándole competitividad. Empresas formales empiezan a generar informalidad laboral. Entonces tenemos, así como la economía, dicha por el Banco Mundial, es 60% informal, en el mercado laboral alrededor del 70-75% es informal. ¿Eso qué significa, Enrique? Que esta política laboral rígida no va en beneficio de ellos, porque esos informales no tienen CTS, no tienen AFP, no tienen beneficios en general, beneficios sociales. No tienen absolutamente nada. Entonces lo que se busca y lo que la Cámara ha presentado, que es un listado bien interesante, amplio, y lo venimos haciendo permanentemente, no solamente con ocasión de esta coyuntura difícil que está pasando el país, sino desde antes. Porque el tema laboral y el tema tributario son dos de las reformas de segunda generación que están esperando su turno porque son importantísimas. Sí, pues si nadie les quiere meter diente. Exactamente, hay una especie de temor, quizás, y diría que no solamente este gobierno. El Perú ya requiere una reforma integral tributaria y laboral. Nos preguntamos todos, las tasas impositivas, el 30% a la renta, o el 18% al IGB, o los impuestos selectivos al consumo, ¿son las apropiadas para un país como el Perú? Además tenemos que tener en cuenta que nosotros lo que estamos buscando es ser competitivos con otras economías, ¿no? Y uno ve las economías, digamos, que deberían ser modelo como las asiáticas, y se da cuenta que las tasas impositivas son la mitad de lo que tenemos acá, ¿no? Totalmente, y tú tienes que, uno de los problemas que están enfrentando las empresas exportadoras es precisamente los sobrecostos que le generan la política tributaria y la política laboral, entre otros. Mira, a nivel mundial se hizo un estudio de qué es lo que determina la informalidad en el mundo.
donde el Perú es uno de los líderes, lamentablemente, en informalidad. Y son 3 elementos, los 3 que están agobiando esta economía y que son parte de lo que explican la dificultad económica que estamos enfrentando. Trabas y barreras burocráticas, sobre regulaciones, sobre costos laborales y sobre costos tributarios. Claro, justamente todo lo que nosotros tenemos y que, bueno, la Cámara de Comercio de Lima correctamente está proponiendo que se reduzca. César, muchísimas gracias por acompañarnos en Rumbo Económico. Un gusto, Enrique. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con Bernardo Rocarrey.